Hola, ¿qué tal? Soy Andrés de AGM y el día de hoy te hablaré sobre las capas de figura. Vamos a ver sus ventajas y sus desventajas. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo verlos ya que hablaremos de algunos conceptos aprendidos en ellos. No siendo más, vamos a verlo. Muy bien, nos encontramos dentro de After Effects y como puedes darte cuenta, tengo una composición totalmente vacía. Vamos a revisar los parámetros de esta composición. Voy a presionar Comando K y voy a abrir los parámetros de mi composición. El nombre de mi composición le puse capa de figura, que es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Después vamos a mirar que las dimensiones sean las correctas, que en mi caso es HD 1920 x 1080, me gusta, mis píxeles que sean cuadrados, la cantidad de frames por segundo que sea de 25 frames, que también me parece bien, máxima resolución 7 segundos y fondo blanco. Voy a presionar Enter o el botón de OK y nos vamos a nuestra composición. Para poder hablar de la capa de figura es importante tener una figura. Para esto podemos hacerlo de dos maneras. La primera es seleccionarla desde nuestra herramienta de figura. Si dejamos presionado aparece todo el menú, o bien sea con la letra Q. Vamos a cambiar de figura como lo pueden ver ahí. Yo hoy quiero trabajar con un rectángulo que tenga los bordes redondos. Para iniciar, como bien saben, me gusta utilizar mis Action and Title Save, así que los voy a activar presionando Opción y clic. Ahora voy a irme al centro, doy clic, comando, opción, Shift y lo hago grande. Muy bien, ya podemos revisar que tenemos un color definido. Si no te aparece la figura, suponte que estás así. No te preocupes, te voy a mostrar. Aquí en donde dice relleno, vas a darle un color sólido y le vas a presionar OK. Si tienes un color blanco exactamente igual al del fondo, no vas a poderlo ver, pero no quiere decir que la figura no esté. Siempre es importante revisar que tengas una capa creada como esta de acá y vamos a aprovechar a nombrarla. Presionamos Enter y ponemos rectángulo. Muy bien, Enter. Y nos aparece algo en el contenido que se llama rectángulo 1. Dentro del rectángulo 1 es lo que vamos a revisar ahora. Pero antes de empezar a trabajar, yo quiero quitar mis Action and Title Saves. Vamos a dar opción, clic y listo. Ahora, voy a desplegar la lista y, como ya lo hemos visto en otros momentos, tenemos todo lo relacionado a nuestra figura, que es esto. Vamos a mirar las dimensiones y, como bien saben, me gusta tener los números lo más fáciles para hacer cálculos. Así que 100. La posición es 00 y esto vendría a ser qué tan redondo quiero yo que de las esquinas de mi rectángulo. Y si yo lo pongo a 0, voy a desactivar esa cajita. Si lo pongo a 0, pueden ver que son ángulos rectos y a medida que voy aumentando puedo llegar hasta un círculo. Esto puede ser súper útil para lograr interpolaciones de un círculo a un cuadrado o de un cuadrado a un círculo, o pues simplemente hacer que los bordes se hagan un poco redondos. Es muy útil. Yo lo voy a dejar en 20. Me gusta trabajar con los bordes redondos, pero no súper pronunciados. Después tenemos, en este caso no lo activamos, pero desde aquí también podemos activar lo que es el borde. Y el borde lo podemos activar muy sencillo. Ponemos el ojo y ya tenemos un borde, pero es de color blanco. Entonces vamos a mirar las propiedades rápidamente. En estas propiedades tenemos el color, que lo vamos a cambiar a un color tal vez más oscuro. Ahora ya lo podemos ver, no sé si se dan cuenta. Tenemos la opacidad de ese borde, que es independiente a la opacidad del relleno, que también es buenísimo. Y yo puedo darle borde en cualquier momento si es lo que quiero hacer. Y le puedo dar qué tan grueso quiero que sea ese borde, ¿no? Después tenemos esto, que lo veremos más adelante, que son los menús ya más específicos del borde. Pero lo básico sería esto. Súper bien. Después, si seguimos bajando, después de lo que es el borde, tenemos el relleno. Y el relleno igualmente tenemos algunas opciones de nuestro relleno. Tenemos el color y tenemos la opacidad independiente del borde. Entonces podemos hacer transiciones interesantes de algo que no tenga nada de relleno y que se rellene. Independiente de nuestro borde, que es lo más interesante. Y podemos cambiar el color. Ahora, si quisiéramos cambiar el tipo de relleno, ya tendríamos que venir a este menú de aquí, que es un menú que nos da otras opciones y nos da las opciones de no tener relleno,
de tener un relleno sólido, de tener un relleno degradado o con degradado desde el centro. Entonces esas son las opciones. No vamos a hablar de eso hoy porque no me quiero enfocar en la capa. Ahora, si seguimos bajando se pueden dar cuenta que tenemos unas opciones de transformación exclusivamente de este rectángulo. Al momento de abrir esto, voy a activar nuevamente mi rectángulo para poder ver todo. Lo que vamos a darnos cuenta es que tenemos punto de anclaje, posición, escala, estos dos que voy a hablar en un rato, rotación y opacidad. Ahora, si yo veo, pues en este caso, mi punto de anclaje de acuerdo a lo que habíamos revisado en este punto es de 0, 0. Entonces, si yo doy la letra Y para activar mi herramienta de punto de anclaje, me doy cuenta que está en el centro. Excelente. ¿Por qué me interesa esto? Si yo quiero hacer rotaciones o escalas desde el centro de mi posición, de mi figura, pues va a funcionar de esta manera, ¿cierto? Y la escala igual. Acuérdense, esto es independiente. Y de igual forma, si yo quisiera, por ejemplo, afectar la opacidad de toda mi figura, sería con este de acá. Como pueden darse cuenta, se afecta. Y ustedes me podrían decir, bueno, y si utilizo la de la capa, que sería la transformación grande del final, ¿qué sucederá? En este momento, como lo pueden ver, no pasaría nada. Sería exactamente igual a si utilizo la opacidad de la transformación de este rectángulo. Pero vamos a revisar por qué es tan importante tener diferentes puntos de anclaje en cada figura, como lo pueden ver acá, dentro de una capa. Y es ahí en donde se pone muy interesante. Voy a cambiar a mi herramienta de figura nuevamente y voy a hacer un círculo. Entonces voy a irme aquí a un lado, voy a dar clic, comando shift y opción y creo un círculo. Como pueden darse cuenta, lo primero que sucede es que aparece otra subcapa dentro de esto de contenido y puedo desplegarla y revisar qué es lo que hay. Lo que voy a hacer es volver a 100 píxeles y vamos a revisar qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Yo no quiero que tenga un borde, entonces se lo voy a quitar y voy a cambiar el color de mi figura, puede ser a cualquier color, no importa, pero para que puedan ver que son capas independientes. Yo podría también, por ejemplo, decir, yo quiero que esta figura en mis propiedades de transformación de esta capa, acuérdense que dice elipse, o sea, hay que tener mucho cuidado con qué estoy modificando. La posición está a una distancia de 246 píxeles, vamos a ponerlo a 200. Como pueden darse cuenta, se ajusta inmediatamente a la dimensión que le estoy dando, a la distancia que le estoy dando, y puedo hacer, por ejemplo, desde mi punto de anclaje de esa figura, con Y lo llamo, puedo decir, yo quiero que usted rote desde acá, desde el centro de esta figura. Cuando estamos en el punto de anclaje de esta figura en particular, aunque presione comando, como lo habíamos visto en la vez anterior, no se va a anclar directamente al centro. Eso es una de las grandes dificultades de trabajar de esta manera. Pero bueno, vamos a seguir adelante porque de todas formas es muy útil. Yo lo puedo hacer escalar desde ese punto o lo puedo hacer rotar desde ese punto, ¿no? Como ya lo habíamos visto anteriormente. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar ese punto de anclaje en ese lugar y vamos a seguir viendo. Si yo quisiera que esta figura apareciera por opacidad, lo puedo hacer sin ningún problema, como pueden darse cuenta. ¿Por qué? Porque la opacidad es totalmente independiente de la opacidad del cuadrado que tenemos o del rectángulo. ¿Y qué pasa si yo utilizo la opacidad de mi capa? Pues la opacidad de mi capa va a afectar a las dos al mismo tiempo. Esta es una de las grandes flexibilidades que tiene una capa de figura, y es que puedo tener varias figuras en la misma capa. Esto me va a ayudar a hacer muchas cosas y hay menús que no hemos investigado y que iremos viendo con el paso del tiempo, que es este de aquí, que es para añadir ciertas cosas a unas capas para hacer que se comporten de una forma u otra entre sí. Ese contenido o esas capas deben estar dentro de la subcarpeta de contenido para que actúen.
Ahora, yo les comenté que les iba a hablar dentro de la transformación, les iba a hablar sobre estas dos propiedades que hay acá. Estas dos propiedades son muy interesantes y ahora quiero que se fijen que estoy con mi punto de anclaje acá. Estando con mi punto de anclaje aquí, estas dos propiedades van a tomar, que en realidad es una misma propiedad, pero una nos dice en qué punto va a hacerlo y el otro lo que va a hacer es qué cantidad. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Si se dan cuenta, empieza como a hacerla oblicua, ¿vale? Y yo puedo hacer que eso se transforme con el tiempo. Obviamente lo está haciendo con mi punto de anclaje. Si yo moviera mi punto de anclaje presionando la letra Y, bueno, nada más voy a ponerlo en 0. Si lo pongo con mi letra Y y me llevo el punto de anclaje al centro, ¿cierto? De la figura, más o menos ahí, entonces el movimiento se va a hacer diferente. ¿Sí ven? De igual forma, si lo cambio a la parte de abajo, ¿vale? La cantidad va a cambiar de acuerdo a esto. Esto también va a cambiar. ¿Cuánto va a ser? ¿Cierto? Y es una propiedad muy interesante que solamente en este tipo de capas lo vamos a tener disponible de esta forma. Se puede lograr también aplicando efectos, pero nosotros todavía no estamos mirando cómo hacer para poner efectos. Muy bien. Este tipo de capas también me permite hacer lo que vimos la clase pasada, generar dos rotaciones diferentes, hasta 3 rotaciones. La gran dificultad es que yo no puedo llamar, por ejemplo, presionando P posición, me sale la posición de mi capa. No me deja ver las posiciones independientes de cada una de estas. Y eso para mí es algo que hace que se vuelva un poco complejo trabajar de esta forma. Pero les voy a enseñar cómo podemos hacerlo. Una de las formas que se puede hacer es, en esta lupa que está aquí, voy a entrar, voy a buscar posición. Muy bien. Entonces, cuando yo busco posición, me va a salir el nombre de la capa que voy a afectar y posición. Nombre de la capa para poder afectar y posición, ¿cierto? Me dice transformar, ¿vale? Entonces las propiedades de la transformación y las propiedades de la figura. En este caso voy a ir a las transformaciones de mi capa directamente. Les voy a dar un keyframe al inicio. ¿Para qué? Ahora presiono la letra U, ¿vale? Y con la letra U me van a aparecer las posiciones. Lo mismo podría hacer con la rotación. Vamos a ver. Como no tengo rotación dentro de la figura, nada más me va a dejar en transformación. Y así puedo ir creando toda la cantidad de propiedades que quiera yo hacer interpolación. En el momento hacer una interpolación de movimiento en posición no es tan notorio, por lo que los puntos de anclaje pues me van a calcular desde donde estén, pero no va a ser algo como por ejemplo en la rotación, que es lo que quiero ver en este momento. Así que voy a desactivar esas posiciones, voy a volver a dar U para que me salgan las propiedades de rotación y me voy a ir más o menos a un segundo. Vamos a mover un poquito los puntos de anclaje de las figuras. Así que tengo esta en el centro, vamos a moverla. Acuérdense, con la herramienta de punto de anclaje. Si no la tienen seleccionada, van a mover la posición de la capa y no quieren eso. Bueno, o sea, supongamos que estoy con mi herramienta de selección, que es esta. Si yo muevo, estoy moviendo esto y no es lo que quiero hacer. Yo quiero mover nada más mi punto de anclaje. Ahora voy a revisar mi punto de anclaje de mi círculo, que es este de acá. Vamos a modificar el punto de anclaje del círculo. Vamos a ponerlo tal vez en el medio. Bien. Y también vamos a modificar el punto de anclaje de la capa. ¿Sí ven cómo cambia? De este punto de anclaje a este punto de anclaje a este punto de anclaje. Son 3. Entonces este también lo quiero modificar y lo voy a poner como por acá más o menos. ¿Y qué voy a hacer? Ya en este punto lo que voy a hacer es, voy a darle una rotación completa de estas. Enter. Voy a darle 2 rotaciones de mi rectángulo en opuesto y vamos a darle 2 rotaciones de mi círculo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ve esto? Esto se ve algo así, ¿cierto? Si se dan cuenta,
hay rotaciones por todos lados. Igual lo vamos a hacer un poquito más largo, vamos a llevarlo a 3 segundos para que podamos ver esas rotaciones como con más tranquilidad. Entonces, como se pueden dar cuenta, desde aquí, con 3 puntos de rotación, estamos haciendo una animación muy interesante y con mucha diferencia. ¿Cómo más puedo cambiarla? Muy sencillo, vamos a ponerlos todos con Easy Ease, con F9 o FNF9, y vamos a poder entrar en nuestras gráficas y modificar esas velocidades para poderlo hacer ver inclusive más interesante, ¿no? Que se muevan más rápido o más lento, dependiendo de lo que queramos. Recuerden, para poder ver bien las gráficas podemos presionar este icono de acá y nos va a dejar ver todo. Y para no tener que estar saliendo y entrando y seleccionando los keyframes, vamos a la propiedad, seleccionamos, esto selecciona todos los keyframes de esa propiedad. Hay que tener cuidado porque a veces seleccionamos todo lo que hay y podemos modificarlo sin querer. Y vamos a darle nuevamente acá. El anterior lo hicimos a empezar lento, vamos a hacer que este inicie rápido. Vamos a hacerlo que llegue acá y esta rotación la vamos a hacer un poquito más agresiva. Vamos a ir a iniciar lento, que llegue al centro y se mueva muy rápido y después termine muy lento. Y finalmente revisamos nuestra... Perdón, se movió de posición, no sé si se dieron cuenta, pero se me movió la posición. Vamos a ver cómo se ve esta rotación. Muy bien, eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayas entendido las virtudes y las grandes dificultades que se pueden enfrentar cuando se trabaja en una capa de figura. No olvides suscribirte y darle like, y te agradezco muchísimo por haberte quedado hasta el final. Bye, que tengas un excelente día.